Bueno, vamos a retomar el trabajo práctico 14, ¿sí? Vamos a ver la solución, digamos. Y vamos a ver bien eso del área que tenían problemas, ¿sí? Generalmente no está incluido en el resultado final del año anterior el área, sino que el resultado viene dado y luego nosotros ajustamos por el área y llegamos al saldo inicial ajustado, ¿sí? El salvo en el primer caso del práctico 13 que decía exclusivamente que estaba incluido, que el valor tal de 8005, que era el valor del cierre, estén incluido 400 de área, pero si no, generalmente se da el resultado sin el área y el área va aparte, que es la modificación, porque cuando uno se da cuenta de que omitió algo, registrar y que corresponde a un resultado, entonces el área va a estar por separado y se va a sumar o restar según sea positivo o negativo. ¿Sí? ¿Quedó claro por alguien que me había preguntado que le costaba determinar eso? Sí, sí, ahora sí, gracias. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a partir con los saldos al inicio. Tenemos acciones en circulación, 200.000. Tenemos ajuste de capital por 40.000. Tenemos prima de emisión por 24. Lo que hacemos acá es copiar los saldos iniciales, ¿sí? La suma de estos tres importes dan 264.000, que sería el total de aportes a los propietarios. Luego tenemos reserva legal 16.000, reserva facultativa 6.000, reserva estatutaria 4.000, otras reservas, que es por reserva por renovación de equipo, que iría en esta columna, otras reservas 1.500. Sumamos 16 más 6 más 4 más 1.500 y me da el total 27.500. Luego tenemos los resultados no asignados por 80.000. No hay resultados diferidos, por lo tanto el total de resultados es 80.000. ¿Cómo saco el total del patrimonio neto del ejercicio actual? Y el total de aporte de los propietarios, 264.000, más el total de las reservas, 27.500, más el total de los resultados, 80.000. Esos suman 371.500, ¿sí? Bien. Hasta ahí lo que tengo es con los datos que me dan a mí el 36 del 2019. Son los saldos del cierre y van a ser los saldos del inicio del 1/7 del 2019. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. Sí. Bien. Ahora tengo que centrarme en donde dice el 20 del 3, que hay un ajuste de resultados de ejercicios anteriores por una incorrecta valuación de bienes de cambio del ejercicio anterior, que hay una modificación positiva de 1.000 pesos. Entonces, en modificaciones, como es positivo, lo voy a poner en resultados no asignados, sumando los 1.000 pesos de área, ¿sí? Por lo tanto, estos 1.000 que están en resultados no asignados sumando, va a aumentar al total de resultados y va a aumentar al patrimonio neto, porque yo lo que estoy haciendo es corrigiendo el total del patrimonio neto del 30 del 6 del 19, que en lugar de ser de 371.500 tenía que haber sido de 372.500, porque había 1.000 pesos de un valor corriente de mercaderías que tuvo que haber sido mercaderías a reporte por 1.000, que no fue registrado, me di cuenta después que cerró el estado contable, entonces lo que hice, mercaderías área por 1.000 pesos. Esa área representa un resultado positivo, por eso va sumando al patrimonio neto. Entonces, los saldos al inicio modificados van a ser 200.000, 40.000, o sea, en aporte de los propietarios van a quedar los mismos valores que estaban, 24.264.000. Las reservas van a quedar exactamente igual, lo mismo que estaba. Pero en resultados no asignados se va a modificar por el área. De 80.000 pasamos a tener 81.000. Lo mismo ocurre en el total de resultados y en el patrimonio neto en el ejercicio actual también tenemos el total que daría 372.500. Estos 372.500 sería lo que quedaría acá. 372.500
sería el valor del patrimonio neto al cierre anterior. En el comparativo yo lo pongo por el valor que corresponde, ya ajustado para que este coincida con el valor que tengo acá, aunque no coincida con el estado de evolución del patrimonio neto del 2019, del 30/6 del 2019, porque en el comparativo yo tengo que corregir si hay área, para que cuando hago la comparación quede bien. ¿Está claro eso? ¿Está claro eso, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces ahora vamos a empezar con las operaciones y ahí voy a hacerles preguntitas a ustedes. No hagan trampas de mirar si no tienen que interpretarlo, ¿no? Porque ustedes tienen la solución y me van a decir todo lindo, pero bueno. A ver, la primera distribución es constituir una reserva legal por 4.000. ¿Qué tendría que hacer cuando constituyo una reserva legal por 4.000? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Resultado no asignado a reserva legal. Exacto, ese sería el asiento. Si yo pongo resultados no asignados en el debe, significa que mis resultados no asignados van a disminuir por 4.000. Y la contrapartida es reserva legal. Aumenta el patrimonio neto en la reserva legal por 4.000. Entonces tengo un aumento de 4.000 de reservas, una disminución de resultados por 4.000. ¿Qué impacto tiene esto sobre el patrimonio neto? ¿Alguno? No, ninguno. Ninguno. No. O sea, a lo sumo lo que cambia es la composición, pero el impacto en la parte cuantitativa no tengo ninguno, porque cambio una cuenta de patrimonio neto por otra de patrimonio neto. Bien. Luego me dice reserva facultativa por 3.000. Creo una reserva facultativa por 3.000. ¿Qué pasaría ahí? Igual. Igual. Exactamente. O sea, disminuye los resultados no asignados por 3.000, el destino va a ser reserva facultativa por 3. Aumenta. Por lo tanto, aumentan las ganancias reservadas, disminuye el total de resultados. De esta manera, ¿genera algún impacto en el patrimonio neto? No, es como ustedes decían, es una variación cualitativa. Luego tenemos reserva estatutaria por 2.000. ¿Sí? ¿Qué pasaría ahí con la reserva estatutaria? Igual. Igual, ¿por qué? Variación cualitativa. Exacto. Lo que cambia es el nombre de la cuenta. Disminuye resultados no asignados por 2.000 y el destino es una reserva estatutaria por 2.000. Aumenta la reserva estatutaria. Aumenta el total de ganancias reservadas, disminuye el total de resultados. Por lo tanto, 2.000 que aumenta, 2.000 que disminuye, el impacto en el patrimonio neto es 0 de esa operación. ¿Sí? No hay variación cuantitativa en el patrimonio. Luego tenemos dividendos en acciones por 18.000. ¿Qué haríamos? Resultado no asignado a dividendo en acción. Bien, o sea que, como ustedes decían, resultados no asignados, disminuye resultados no asignados. Perfecto, 32.000. ¿Y cuál es el destino? Dividendos en acciones que... 18.000 sería. 18.000, me confundí yo, con razón, digo. Entonces, acá abajo está. Ah, ahí está. Me parecía que no era 32. 18.000, entonces los resultados no asignados disminuyen en 18 y pasan a dividendos en acciones por 18.000. O sea, aumenta aporte de los propietarios 18.000, ¿sí? Disminuyen los resultados por 18.000. ¿Qué impacto tiene esto en el patrimonio neto? Ninguno. Ninguno. Cambia una cuenta de patrimonio neto por otra cuenta de patrimonio. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? Sí. Bueno, luego tenemos dividendos en efectivo por 32.000. Los dividendos en efectivo, ¿qué impacto van a tener ahí? Y bueno, Y va a disminuir el patrimonio neto. claro, ¿por qué? Porque los 32.000 yo los saco de resultados no asignados, pero van en una cuenta de pasivo. Entonces va a disminuir el total de resultados van a disminuir, y eso que va a generar un impacto de una disminución en el patrimonio neto, porque estos 32.000 después los voy a tener que pagar cuando pague los dividendos. Entonces, va a generar una variación cuantitativa del patrimonio. Luego tenemos dividendo en especie por 5.000. También los dividendos en especie, ¿qué va a pasar? Va a pasar exactamente lo mismo que el efectivo, porque yo es una cuenta de pasivo, en lugar de entregar plata, entrego mercaderías. Entonces,
disminuyen los resultados no asignados por 5.000, ¿sí? Disminuye el total de resultados por 5.000. Y eso, como ustedes decían, genera un impacto de disminución en el patrimonio neto de 5.000. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí. Bien. Bueno, ahí se terminó la distribución de utilidades. Luego dice, el 10 del 9, la Asamblea decide desafectar la reserva para renovación de equipos de 1.500. Nosotros acá teníamos otras reservas por 1.500. Si se decide desafectar, ¿qué pasaría? Cuando yo desafecto una reserva, ¿qué pasa con esa reserva? Y desaparece. Disminuye la reserva y aumentan los resultados no asignados. Exacto, o sea, yo tiene que desaparecer. Para desaparecer sé que tengo que ponerla en el debe. Esa reserva específica que era para renovación de equipos. Bien, y como contrapartida voy a poner la cuenta que le dio origen a la reserva. ¿De dónde saqué yo para constituir la reserva? De los resultados no asignados. O sea, parte del resultado del ejercicio lo destiné a constituir una reserva específica para renovación de equipos. Entonces, yo voy a disminuir otras reservas por 1.500, que me va a generar una disminución del total de reservas, y voy a aumentar el resultado no asignado, que me va a generar un aumento del total de resultados. Disminuyo la reserva, aumento los resultados, ¿qué impacto va a tener en el patrimonio neto? 1, porque cambio una cuenta de patrimonio neto por otra cuenta de patrimonio neto, ¿sí? ¿Ahí quedó? Sí. Bueno, el 15 del 11 dice, la empresa emite las acciones para cancelar los dividendos en acciones. Ustedes vieron que los dividendos en acciones, acá teníamos 18.000. Entonces la empresa ahora emite esas acciones y va a entregárselas a los socios. Entonces, lo ubicamos acá. A ver, el orden porque hay una estructura a veces, pero el orden no importa si ustedes ponen primero la distribución de utilidad y después la capitalización, como va apareciendo en el ejercicio, no hay problema. No modifican nada porque mientras estén detalladas las causas de variación no hay problema. Entonces, estos dividendos en acciones que estaban positivos de 18, ahora pasan a estar negativos. ¿Por qué? Porque yo ya no los tengo más como dividendos en acciones. Ya entregué las acciones a los socios, o sea que pasó a formar parte del capital. Entonces, disminuye dividendos en acciones, aumenta acciones en circulación. Por lo tanto, ¿genera alguna variación en aporte de los propietarios? ¿Hay variación? No. ¿Genera variación en el patrimonio neto? No. No, porque cambio una cuenta de patrimonio neto por otra de patrimonio neto. O sea, no tengo variación, es una variación cualitativa y no cuantitativa. Bueno, luego tenemos el 15 del 2, la Asamblea decide emitir 1.500 acciones. No, profe. Estaba el 20 del 10, o por ahí yo no lo escuché, que era lo de los aportes. Ay, me lo salteé, perdón, me lo salteé yo. Muy bien, gracias. El 20 del 10, no, sí, me lo salteé. Recibe aportes irrevocables para futura suscripción por 24.000 en efectivo. Entonces, vamos con los aportes irrevocables, que debe estar acá abajo. Tengo 24.000 en la columna de aporte irrevocable. Acuérdense siempre que ustedes reciben el aporte, que como sociedad se encaja a aportes irrevocables. Entonces, yo tengo 24.000 en aportes irrevocables, que genera un aumento en el aporte de los propietarios por 24.000, y como la contrapartida es un activo, porque yo recibí el dinero, ¿qué generó esta cuenta aportes irrevocables? Un aumento del patrimonio neto, exactamente. O sea que va a aumentar el patrimonio neto por 24.000. ¿Quedó claro? Sí. Sí. Bien. Ahí no me salté ninguna otra cosa, no. Entonces ahora voy al 15 del 2. Dice, la Asamblea decide emitir 1.500 acciones de valor nominal 10 pesos cada una, suscripta a 16, utilizando el aporte irrevocable recibido el 20 del 10. O sea, nosotros acá habíamos recibido 24.000 pesos. Fíjense lo que me dice acá.
yo emito las acciones. Pero las acciones tienen que ser siempre emitidas a valor nominal. Una cosa es el valor nominal y otra cosa es el valor suscripto. O sea, el valor suscripto es el valor que tiene la acción en el momento en que se hace la suscripción. Pero el valor nominal es el valor impreso en la acción. Todas tienen el mismo valor nominal. Por eso dice que se emiten 1.500 acciones de valor nominal 10 pesos cada una. O sea, ustedes piensen qué asiento harían para reflejar esta situación. A ver, díganme qué asiento harían. Y aportes irrevocables tiene que disminuir. Perfecto, bien, sí. Y la Acciones contrapartida en sería circulación. acciones en circulación Y Sí. prima de emisión. Y prima de emisión, muy y bien. prima de emisión. Claro, ¿por qué? Porque me dice que son suscriptas a 16. O sea que yo estoy suscribiéndola a 6 pesos más cada una. ¿Cuántas acciones suscribo? 1.500 acciones. Quiere decir que las 1.500 a 10, que es el valor nominal, son las acciones de circulación. Pero esos 6 pesos de más que están pagando los nuevos accionistas por esas 1.500 acciones, 6 por 1.500 son los 9.000 pesos que se genera la prima de emisión. ¿Por qué dije los 6? Porque si yo digo 1.500 por 16, me va a dar los 24.000 pesos, que es el monto total de aporte irrevocable. Pero la prima de emisión, es decir, ese sobreprecio que se está pagando, es de 6 pesos cada una. Por eso 6 por 1.500 es 9.000. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para reflejar esa situación? Más arriba. A ver, capitalización, acá está. Suscripción de acciones. Es lo que mismo, o capitalización del aporte irrevocable, también puede llegar a ser. El aporte irrevocable, que yo tenía en 24.000, ahora que acá estaba sumando, lo voy a poner restando. Por eso es que yo a veces esto lo hago por orden de aparición de las operaciones, porque si no te vas a decir, ¿por qué acá está negativo y acá está positivo? No. Es decir, esto yo lo podía haber puesto acá abajo, después del aporte irrevocable. Entonces me queda bien, que estaba sumando y después estaban restando porque se entregaron las acciones, ¿sí? Pero creo que quede claro, por eso si ustedes lo hacen por orden de operaciones, no hay ningún problema, le va a quedar todos los signos bien. Entonces, aporte irrevocable disminuye por 24.000, de los cuales acciones en circulación va a ser 15.000 porque son las 1.500 acciones al valor nominal 10 pesos cada una. Siempre acuérdense que el capital va a valor nominal. Y los 6 pesos por acción por 1.500 son 9.000, que es la prima de emisión. Entonces, de esta manera aumenta 15.000 de acciones en circulación y 9.000 de prima de emisión. Y disminuye los 24.000 de aportes irrevocables. En realidad, aporte de los propietarios, ¿se modifica? No se modifica. No. Porque yo disminuyo una cuenta de patrimonio neto y aumento 2 cuentas de patrimonio neto por el mismo valor. O sea, lo que hago es un cambio en la composición. Es una variación cualitativa. Por lo tanto, ¿qué pasa con el patrimonio neto? Tampoco varía. Si ustedes se fijan acá, en esta misma línea, ahí el patrimonio neto no se modificó, porque es una variación cualitativa. ¿Se entendió? Sí. Alguien preguntó algo que no escuché. Profe, una consulta. Sí. Viste que vos dijiste que lo podemos poner en orden. Sí. Acá no pasa nada porque pareciera como que estuvieran agrupadas la suscripción, la capitalización Sí. y la capitalización de dividendos, A ver, abajo las reservas. Sí, sí. No pasa nada, pero bueno, yo podía haber puesto ahí donde antes de suscripción aportes irrevocables, ¿sí? Entonces ya cuando suscribo me va a quedar, para que no empiece una cantidad negativa y después la tenga positiva, en eso te decía yo nada más. O sea, Claro, por eso, pero no pasa nada que pongamos una cuenta antes que la otra. No, no importa. Lo que importa es que ustedes lleguen bien a los totales y cómo lo determinan. No importa, porque si yo acá le hubiese puesto junto con todo esto, o sea, lo hubiese clasificado por
la división. Aporte de los propietarios hubiese puesto suscripción de acciones o acá aporte de los irrevocables, ya acá lo iba a tener sumando y abajo lo iba a tener restando, o sea, no iba a tener problema, ¿sí? Porque todo lo que tenga que ver con aporte estaría acá, todo lo que es distribución de utilidades estaría acá, la desafectación de reserva estaría acá. La emisión de acciones para dividendos, y bueno, si yo el dividendo lo pongo acá, está bien que cuando emita las acciones lo ponga acá abajo. La desafectación de saldo revaluado no me modifica, lo único que yo subiría es el aporte irrevocable, para que no me afecte, ¿sí? Por orden, digamos, para que no me afecte y que me quede una cuenta primero negativa y después positiva. La absorción de pérdida está bien, y la desafectación de resultados diferidos está bien, porque esto yo lo manejo por esta parte, y el resultado del ejercicio que tiene que ser la última. O sea, la única cuenta sería esta, aportes irrevocables. Nada más. Que podría tener en cuenta un poquito. Y en cuanto a capitalización, si yo acá pongo dividendos en acciones, es lo mismo. Pero bueno, es lo único que puede ser, nada más. No se hagan problema por eso. ¿Quedó claro? Sí, sí. Lo importante es que ustedes vayan sabiendo qué suma, qué resta, pero no aprendérselo de memoria, sino hacer lo que yo hago primero. ¿Cómo sería la operación? Entonces, en función de cómo es la operación, lo que hago es volcar ese asiento en las columnas. Pongo sumando, restando, según si está en el debo o en el haber, y ya está. O sea, fíjense que no es complicada. La situación es que yo tengo que sí pensar cuál sería el asiento que le dio origen a esa situación, para saber qué partidas tengo que ubicar y si aumentan o disminuyen. Bien. La de la modificación ya está, del saldo inicial, y luego me quedaría el resultado del ejercicio, que fue positivo de 35.000. Entonces, directamente, perdón, de 85.000. Directamente voy a la columna de resultados no asignados por 85.000, positivo. Eso me va a aumentar a los resultados y obviamente me va a aumentar el patrimonio neto, porque el resultado del ejercicio aumenta el patrimonio neto. O disminuye según si fuese pérdida, ¿sí? Una vez que yo registré todo, entonces ahora saco los totales. ¿Yo qué puedo hacer? Primero de todo hago el total del patrimonio neto, para después corroborarlo si me coincide con el estado de situación patrimonial. Entonces, parto de 372.500, le resto los 32.000, que serán los dividendos en efectivo, los 5.000 de dividendos en especie, y le sumo los 24.000 de aporte irrevocable y el resultado del ejercicio, 85.000. Y ahí me da 444.500. Este importe es lo que coincide con el estado de situación patrimonial en la parte de patrimonio. Y luego, una vez que tengo este valor, yo digo, bueno, vamos a ver si coincide todo. Entonces, tengo que tomar cada columna e ir sumando o restando según el signo que tengo. Acá yo tengo acciones en circulación por 200.000, le sumo la suscripción del aporte irrevocable, que fue 15.000, que es su valor nominal, la capitalización de dividendos 18.000, esto da 233. Luego tengo la cuenta ajuste de capital 40.000, que no sufrió ninguna modificación, sigue siendo 40.000. ¿Qué pasa con el aporte irrevocable? Teníamos 24 positivo menos 24 porque yo lo distribuí, porque ya asigné las acciones, entonces quedó, ya no tengo más el aporte irrevocable, quedó en 0, porque ya emití las acciones y se las di a los socios. Luego tenemos la prima de emisión, teníamos 24.000 al inicio, pero con la nueva emisión de acciones, estas acciones son suscriptas al valor actual de las acciones, por lo tanto tienen un mayor valor, y ese mayor valor es prima de emisión por 9.000. Entonces 24.000 más 9 me da un total de 33 de prima de emisión. En cuanto a los dividendos en acciones, 18.000 que tenía menos la capitalización, me quedó en 0 a la fecha de cierre, no tengo más dividendos en acciones porque todos se distribuyeron. Y cuando vamos a sacar el total de aporte de los propietarios, tengo 264.000, que es el total que tenía al inicio, le sumo los 18.000 de dividendos en acciones, le sumo los 24 de aporte irrevocable, y hacen un total de 306.000. Esos 306.000, que es el total, tiene que coincidir con lo que a mí me da. Acciones en circulación, 233, más 40.000 de ajuste de capital, más 33.000 que era de prima de emisión.
sumado los 3 me dan 306.000. Me da lo mismo que de manera vertical, me da de manera horizontal. ¿Sí? Luego, las reservas. Reserva legal, yo tenía 16, la constituí por 4, me van a quedar 20. La reserva facultativa que tenía 6.000, la constituí en este ejercicio por 3, me va a quedar 9. Y la reserva estatutaria que tenía 4, la constituí por 2, me va a quedar 6. Esos son los valores. Sumo 20 más 9, 29, más 6, 35. A mí me tiene que dar de manera vertical el total de reservas 35.000. Partimos de 27.500, que era el saldo al inicio. Le sumo los 4 de la nueva constitución, los 3 de la facultativa y los 2 de la estatutaria. Me daría 9.000 más. Le resto 1.500 de la desafectación de reserva para renovación de equipos, me da un total de 35.000 pesos, que es lo que dio de manera horizontal y de manera vertical. Luego tenemos los resultados no asignados. Ya ajustados al inicio teníamos 81.000. Le restamos los 4.000 de la reserva legal, los 3.000 de la reserva facultativa, los 2.000 de la reserva estatutaria, los 32.000 de los dividendos, o sea, le vamos restando toda la distribución que se hizo. Los 5.000 de los dividendos en especie, los 18.000 de los dividendos en acción. Luego le sumamos los 1.500 porque se desafectó la reserva para renovación de equipos, y le sumamos la utilidad del ejercicio que fue 85.000. Eso da un total de 103.500, que va a coincidir con el total de los resultados, porque en este caso no hubo resultados diferidos. Entonces siempre la columna de resultados no asignados va a coincidir con el total de los resultados si no hay resultados diferidos. ¿Sí? Y bien, una vez que yo tengo el total de los resultados, ahora voy a ver cómo de manera horizontal llego a los 444.500. Entonces tomo total de aporte de los propietarios, 306.000. Total de reservas, 35.000. Total de resultados, 103.500. Eso me da 444.500. Ahí tenemos el total del patrimonio neto. ¿Quedó claro? ¿Qué dudas tienen? ¿Tengo algún alumno o no? ¿Se me fueron todos? ¿Me quedó No, ahí? no, estamos acá. No, estamos acá. Sí, sí. No veo nada, pero digo, ¿hay alguna Sí, quedó duda? claro. ¿Eh? Ahora dejo No, y los tengo acá. No, profe. Bueno, ¿quedó claro eso? Patrimonio Sí, neto. sí. Bien. Sí. Cualquier cosa, Sí, me sí. preguntan ahora, no hay ningún problema, si tienen dudas. Bueno, vamos a hacer el trabajo práctico 15. Uno más que es cortito, cortito. ¿Sí? Este trabajo práctico, lo único que yo tengo como modificación en el patrimonio son las acciones propias en cartera, ¿sí? Y después el resultado del ejercicio. O sea que va a ser bien cortito y bien sencillo para ver. Por eso lo hacemos ahora. Bien. ¿Qué nos dice a nosotros? Que la empresa, para evitar un daño grave, adquiere 2.000 acciones propias de $1 cada una de valor nominal, a un precio de 250 por acción, que su patrimonio neto, de acuerdo a los estados contables correspondiente al ejercicio finalizado 31/12 del 19, es el siguiente. Entonces, lo primero que se hace es pasar todos los importes que yo tenía al 31 a la fecha de cierre, digamos, ¿sí? Del ejercicio anterior. Entonces, ¿yo qué tengo? Tenía 20.000 de acciones en circulación, 1.580.000 de ajuste de capital, 800.000 de prima de emisión. Esto suma 2.400.000. Después tenía 300.000 de reserva legal, 200.000 de estatutaria, suman un total de 500.000, y 1.100.000 de resultados no asignados, que es lo que quedaría como total de resultados, y el total del ejercicio sería 2.400.000 más 500.000, 2.900, más 1.100.000, 4 millones, que es el total del patrimonio neto. Esos son los saldos que yo tenía al inicio. Y me dice
que la única operación que hubo fue esto, que al 31/12 hizo una compra de acciones, retiró de circulación para evitar un daño grave. Y después que la otra operación, o sea, el otro dato que tengo es el resultado del ejercicio. Entonces, lo primero que yo digo es, ¿cuántas acciones tiene la empresa? A ver si alguien se da cuenta. ¿20.000? Muy bien, porque en acciones en circulación dice 20.000. Y a mí me dice que el valor nominal es de $1 cada una. Por lo tanto, yo tengo 20.000 acciones. ¿Qué hace la empresa? Retira, o sea, compra 2.000 acciones de valor nominal $1. O sea que si tiene 20.000 acciones y compra 2.000, ¿está comprando cuánto? ¿Qué porcentaje? El 10%. Exactamente, el 10% de las acciones. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es registrar la disminución en acciones en circulación de 2.000, porque dejan de estar en circulación y pasan a acciones propias en cartera por 2.000. O sea, quedan en el patrimonio neto. Pero, ¿qué pasa? Estas 20.000 acciones que yo tenía, tenían un ajuste de capital de 1.580.000, pero esas eran todas las acciones. Si yo ahora de estas acciones saco 2.000, ¿sí? Voy a tener que calcular la proporción que le corresponde de ajuste de capital que va a disminuir, porque acuérdense que el ajuste de capital es una cuenta accesoria a acciones en circulación. Entonces, el 10% sería 158.000. Quiere decir que al ajuste de capital le voy a restar 158.000 y lo voy a pasar a una cuenta especial, ajuste de capital de acciones propias en cartera. ¿Hasta ahí quedó lo que se hizo? Profe, yo no entiendo, porque si dice que adquiere 2.000 acciones propias, ¿por qué Sí. ahí las restás? Yo Por- entiendo como que está adquiriendo, está comprando acciones. ¿Quién está comprando acciones? La sociedad. ¿Y a quién se la está Sí. sacando? A los socios. Por eso la resto. Porque no están en circulación de los socios. No están en poder de los socios. Están en cartera de la empresa. Las va a tener la empresa. Ah, Las retira de circulación. Por eso las pone en acciones propias en cartera. Por eso dice acciones propias en cartera. En cartera quiere decir en poder de la empresa, no de los socios. ¿Te das cuenta? claro, sí, sí, ahí sí. Bien. Entonces, si yo veo esta operación acá, no modifica nada al aporte de los propietarios, porque lo que estaba en acciones en circulación pasó a estar en acciones en cartera, y lo que disminuyó ajuste de capital pasó a ajuste de capital de acciones propias en cartera. Pero eso es el valor nominal. A mí me dice que esas 2.000 acciones, yo estoy pagando por cada acción 250 pesos. Entonces, si yo a las 2.000 acciones las multiplico por 250 pesos, eso me da un valor de 500.000 pesos. Y yo para comprarla, ¿de dónde saco los 500.000 pesos? De los resultados no asignados. Porque se acuerdan que hoy les dije que yo puedo comprar siempre que tenga acciones, para comprar acciones en cartera, siempre que tenga resultados o ganancias líquidas realizadas, si no, no la puedo comprar. Entonces, de los resultados no asignados, yo voy a disminuir 500.000, que es lo que corresponde a las 2.000 acciones a 250 pesos cada una. ¿Yo por qué lo disminuyo? Porque digo, resultados no asignados a caja. Yo la compré, tuve que pagar la plata. Eso disminuyó al total de los resultados y eso generó la disminución en el patrimonio. Si bien el cambio de una acción a otra no modifica, pero sí modifica el pago que yo hago por comprar esas acciones. O sea, modificaron los 500.000 pesos que yo saqué de las utilidades para comprar las acciones. ¿Quedó claro? Norma, ¿cuál sería el asiento que se hace en ese caso? Vos harías acciones en circulación por 2.000, ajuste de capital por 158.000, a acciones propias en cartera por 2.000, a ajuste de capital de acciones propias en cartera 158.000. Y después harías resultados no asignados por 500.000, a caja por 500.000. ¿Sí? ¿Quedó claro? Lo tienen creo que acá. Ahí. Sí, sí.
Ahí tienen el asiento. ¿Sí? Sí, sí. ¿Quedó? Bien. Y luego lo que yo tengo que agregar es el resultado del ejercicio, que es lo único que teníamos, porque no se hizo ninguna otra operación. Resultado del ejercicio fue 1.200.000 positivo, por lo tanto, van resultados no asignados 1.200.000, total de resultados 1.200.000, y el patrimonio neto va a aumentar por 1.200.000. Entonces, si yo quiero ahora calcular los totales, ¿qué digo? Tenía 4 millones de patrimonio neto, disminuyó 500.000, me quedaron 3.500.000. Y aumentó en 1.200.000 por el resultado que obtuvo, dice donde no existe inflación, no hay ningún ajuste, nada, 4.700.000 es el total del patrimonio. ¿Cómo determino los otros valores? Y acciones en circulación que tenía 20, le resto 2.000, me quedan en circulación 18.000. A 1.580.000 de ajuste le resto 158.000, me queda 1.422.000. Pero lo que resté acá aparece acá. 2.000 de acciones propias en cartera, 158.000 de ajuste por acciones propias en cartera. Y después, ¿qué tengo? Prima de emisión, 800.000. Si ustedes se fijan... Todos los días, no hay un día que no me mande. ¿Qué pasa? 2.400.000 que yo tenía el total, ¿ven que sigue siendo 2.400.000 aporte de los propietarios? Porque no se modificó en nada. Lo que disminuyó una columna, aumentó la otra. ¿Alguien tiene el micrófono? Por favor, cierren el micrófono. ¿Ven? Y lo de que, por eso es que lo que yo bajo en una, la subo en la otra, o sea que me queda exactamente igual. Obviamente que la parte de reservas quedó exactamente igual, porque no hubo ninguna modificación, y en los resultados no asignados tenía 1.100.000, le resto 500.000 y le sumo 1.200.000. Y eso fue lo que me dio un total de 1.800.000, que coincide con los resultados, total de resultados. 2.400.000 más 500.000 más 1.800.000 me da los 4.700.000 que quedó como total del patrimonio neto. ¿Se entendió ese caso? Lo hice rápido, pero mírenlo, si les quedó alguna, lo volvemos a ver la próxima clase. ¿Cuál queda por ver? Todavía el práctico 16, que es de ajuste por inflación, que tiene el patrimonio neto con ajuste por inflación. Así que ustedes mírenlo, todas las dudas que tienen, me preguntan, no hay ningún problema. El que quiere puede preguntar en el foro, pero no vi preguntas en el foro. El que quiere puede preguntar en el foro, y si no, me preguntan en la próxima clase. El que quiere adelantar y preguntar en el foro, bueno, lo hace.